Hay una pregunta que ha destruido la fe de más personas que cualquier otra en la historia del cristianismo. Una pregunta tan simple que un niño de 7 años la hace en escuela dominical. Una pregunta tan devastadora que los pastores cambian de tema cuando la escuchan. Una pregunta que la Iglesia ha evitado responder directamente durante 3500 años. Y esa pregunta tiene solo 5 palabras. ¿Con quién se casó Caín? Parece inocente, parece básica, pero cuando empiezas a pensar en ella con cuidado, todo se derrumba. Porque según la Biblia, Adán y Eva fueron los primeros humanos, los únicos humanos creados directamente por Dios. Tuvieron 3 hijos mencionados por nombre: Caín, Abel y Set. Abel murió asesinado por Caín. Set nació después para reemplazar a Abel. Entonces, cuando Caín fue expulsado al este del Edén, matemáticamente solo existían 3 personas vivas en el planeta: Adán, Eva y el propio Caín, nadie más. Ahora abre tu Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 17. Lee conmigo exactamente lo que dice el texto. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Espera, detente ahí, vuelve a leer. Conoció Caín a su mujer. ¿Qué mujer? ¿De dónde salió? El versículo anterior dice que Caín salió de la presencia de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Versículo 16. Y el versículo siguiente ya tiene esposa, hijo y ciudad. Sin explicación, sin transición, sin una sola palabra sobre quién era ella o de dónde vino. Es como si faltara un capítulo entero. Es como si alguien hubiera arrancado páginas del libro. Es como si la Biblia deliberadamente saltara la información más obvia y necesaria de toda la narrativa. Y durante 3500 años, eso es exactamente lo que ha pasado. Silencio, evasión, cambio de tema, respuestas vagas que no satisfacen a nadie. Pero hoy eso termina, porque en los próximos minutos vas a conocer las 3 únicas explicaciones que existen en el planeta Tierra para resolver este misterio. Y al final vas a saber su nombre, el nombre real de la esposa de Caín, escrito en un libro antiguo que casi entró en la Biblia. Un libro usado por la Iglesia durante los primeros 300 años. Un libro que fue deliberadamente removido del canon en el año 364 después de Cristo. Un libro que tiene fecha de nacimiento, nombre hebreo y significado profético de la mujer que se casó con el primer asesino de la historia. Pero antes de revelarte el nombre, necesitas entender por qué este misterio es tan peligroso. ¿Por qué la Iglesia prefirió el silencio durante milenios? ¿Por qué cada teoría tiene consecuencias que pueden fortalecer tu fe o destruirla por completo? Así que respira hondo. Prepárate, porque lo que viene a continuación no se enseña en ninguna iglesia. Vamos a empezar con algo que te van a negar en casi cualquier púlpito, pero que está escrito claramente en la Escritura. La Biblia confirma que Adán y Eva tuvieron hijas. Muchas hijas. Génesis 5, versículo 4. Léelo tú mismo. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Ahí está, negro sobre blanco. Hijos e hijas. Plural. No una hija, no 2 hijas. Hijas, muchas, posiblemente decenas, posiblemente cientos. Porque Adán vivió 930 años. Eva vivió casi lo mismo. Si fueron fértiles durante 800 años después de Set, y si tenían un hijo cada 2 o 3 años, como era común en la antigüedad, podrían haber tenido entre 100 y 400 hijos en total. La mitad aproximadamente serían mujeres. Entre 50 y 200 hijas. La Biblia confirma que existieron. Pero ahora viene lo que nadie te dice. Ninguna de ellas tiene nombre. 0. Ni una sola hija de Adán y Eva recibe nombre en toda la Torá, en toda la Septuaginta griega, en todos los manuscritos hebreos, en todos los fragmentos del Mar Muerto. Silencio absoluto. Hagamos una comparación rápida. Hombres nombrados en los primeros capítulos de Génesis: Adán, Caín, Abel, Set, Enós, Cainán, Mahalalel.
Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. 12 nombres masculinos con genealogías completas, edades exactas, años de vida registrados. Mujeres nombradas en el mismo periodo. Una, Eva. Y después de ella, vacío total. Las esposas de Caín, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. Ninguna tiene nombre, ninguna tiene historia, ninguna tiene ni siquiera una frase que las describa. Eso no es accidente, es patrón, es intencional, es teológico. Y ese silencio deliberado es exactamente donde vamos a entrar ahora. Porque la primera teoría es la más obvia. Es la que todo teólogo conoce. Es la que Calvino, Lutero y Agustín defendieron públicamente. Pero es la que ningún pastor tiene el valor de predicar el domingo por la mañana. Teoría número 1. Caín se casó con su propia hermana. Sé lo que estás pensando ahora mismo. Eso es repugnante, eso es inmoral, eso es ilegal. Dios jamás permitiría eso. Entiendo tu reacción. Es natural, es moderna, es correcta para el mundo de hoy. Pero necesito que guardes esa reacción por 5 minutos y pienses con la mente de alguien que vivió hace 6,000 años, porque en los primeros días de la humanidad no había otra opción. Piénsalo con lógica pura. Si Adán y Eva fueron los únicos humanos creados, entonces toda la humanidad desciende de ellos. Si toda la humanidad desciende de ellos, entonces en la primera generación solo había hermanos y hermanas. No había primos, no había extraños, no había otras familias. Todos eran hijos de la misma pareja. Si los hermanos no se casaban entre sí, la humanidad se extinguía en 50 años. Punto. Y esto no es solo teoría mía, es lo que enseñaron los padres de la Iglesia. Agustín de Hipona escribió en La Ciudad de Dios, libro 15, capítulo 16, cito textualmente: En el comienzo de la raza humana los hermanos se casaban con las hermanas. Esta costumbre no era prohibida por ninguna ley y era absolutamente necesaria. Fin de cita. Juan Calvino escribió en su comentario sobre Génesis: Era necesario que el hermano se casara con la hermana, porque de otro modo la raza humana no podría propagarse. Martín Lutero fue aún más directo. Caín tomó a su hermana como esposa porque en ese tiempo no había otra mujer excepto su madre. Los 3 teólogos más influyentes de la historia cristiana afirmaron lo mismo. Caín se casó con su hermana. No había alternativa. Era necesario. Y no era pecado, porque las leyes contra el incesto no existían hasta Moisés, 2500 años después. Levítico 18 es donde aparecen las primeras prohibiciones. No descubrirás la desnudez de tu hermana hija de tu padre o hija de tu madre. Pero esa ley vino con Moisés. Antes de Moisés no existía prohibición divina. Abraham se casó con Sara, su media hermana. Génesis 20, versículo 12. Y además es verdaderamente mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Isaac se casó con Rebeca, su prima en primer grado. Jacob se casó con Lea y Raquel, sus primas directas. La Biblia está llena de matrimonios entre parientes cercanos que hoy serían ilegales. Pero en ese entonces no solo eran legales, eran preferidos, porque mantener la línea familiar era más importante que cualquier otra consideración. Y había una razón biológica también. El ADN de Adán y Eva era perfecto, creado directamente por Dios, sin mutaciones acumuladas, sin defectos genéticos, sin errores cromosómicos. Los problemas que hoy asociamos con el incesto, síndrome de Down, hemofilia, fibrosis quística, enfermedades hereditarias, vienen de mutaciones que se acumulan generación tras generación. Pero en las primeras generaciones, esas mutaciones no existían. El ADN estaba limpio. Casarse con un pariente cercano no producía los problemas que produce hoy. Esa es la teoría 1, lógica, respaldada por los mayores teólogos de la historia, coherente con el texto bíblico, pero deja preguntas sin responder. Si esta es la respuesta correcta, ¿por qué la Biblia no lo dice claramente? ¿Por qué esconder algo que era necesario y aceptable? ¿Por qué borrar el nombre de la hermana que salvó a la humanidad de la extinción? Y hay otro problema más grande. Génesis 4, versículo 14.
Cuando Dios maldijo a Caín, Caín respondió con miedo: He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Cualquiera que me hallare. ¿Quién? Si solo existían Adán, Eva y Caín, ¿quién lo hallaría? ¿Quién lo mataría? ¿De quién tenía miedo? Y Dios tomó ese miedo en serio. Versículo 15. Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será satisfecho. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Dios puso una marca de protección en Caín. ¿Contra quién? Si solo había 3 personas vivas, no necesitaba protección. Podía simplemente evitar a sus padres. Pero Caín tenía miedo de cualquiera. Y Dios le dio protección contra cualquiera. Eso implica que había más gente. Mucha más gente. Suficiente gente para que Caín temiera por su vida. Y eso nos lleva a la teoría número 2. La teoría que, si es verdad, destruye el evangelio completo. Teoría número 2. Dios creó otros humanos además de Adán y Eva. Esta teoría propone que Adán y Eva fueron la pareja especial, la pareja elegida, la pareja creada a imagen de Dios para recibir el soplo divino y habitar el Edén. Pero fuera del Edén, Dios ya había creado otras poblaciones humanas, otras tribus, otras familias, gente que existía antes o al mismo tiempo que Adán y Eva, pero que no recibió el mismo trato especial. Suena a herejía. Pero mira las evidencias que los defensores presentan. Evidencia 1. El miedo de Caín a cualquiera que lo hallare solo tiene sentido si había otras personas fuera de su familia inmediata. Evidencia 2. Caín construyó una ciudad. Génesis 4, versículo 17. Una ciudad no es una cabaña, no es una tienda. Es una estructura social compleja. Arqueólogos que estudian las primeras ciudades mesopotámicas como Uruk y Eridu confirman que una ciudad funcional mínima requiere entre 500 y 2000 habitantes. ¿De dónde salieron? Evidencia 3. Génesis 1, versículo 27. Usa lenguaje que algunos interpretan como plural. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los creó. Plural. Algunos estudiosos argumentan que esto describe creación de múltiples parejas, no solo Adán y Eva. Evidencia 4. Génesis 2 parece ser una narrativa diferente, más detallada, enfocada específicamente en Adán y Eva, como la pareja elegida para el Edén, mientras Génesis 1 describe la creación general de la humanidad. Esta teoría resuelve todos los problemas de la teoría 1. El miedo de Caín, la población de la ciudad, la esposa misteriosa. Todo encaja perfectamente si aceptamos que había otras personas fuera del Edén. Pero hay un problema catastrófico. Si Dios creó otras líneas humanas separadas de Adán, entonces esas líneas no heredaron el pecado original, porque el pecado entró al mundo por un hombre. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Un hombre. Adán. Si hay humanos que no descienden de Adán, no heredaron su pecado. Si no heredaron su pecado, no necesitan salvación. Si no necesitan salvación, la muerte de Cristo fue innecesaria para ellos. 1 Corintios 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos mueren en Adán. Si hay humanos fuera de Adán, el Evangelio se rompe. Hechos 17, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. De una sangre, un origen, un Adán, una humanidad. La teoría 2 resuelve el misterio de Caín, pero destruye la doctrina central del cristianismo. Por eso fue declarada herejía en los concilios de Cartago y Nicea. Por eso cualquiera que la enseñara era excomulgado. Por eso el 99% de los teólogos conservadores la rechazan absolutamente. Entonces, si la teoría 1 te incomoda y la teoría 2 destruye el Evangelio, ¿qué queda? Queda la teoría 3. Y esta viene de un libro
que casi fue parte de tu Biblia. Teoría número 3. El libro de los jubileos tiene la respuesta completa. El libro de los jubileos fue escrito aproximadamente 150 años antes de Cristo. Fue encontrado en las cuevas de Qumrán junto con los manuscritos del Mar Muerto en 1947. Se encontraron 15 copias de este libro en esas cuevas. Más copias que cualquier otro libro, excepto los 5 de Moisés. Eso significa que la comunidad de Qumrán lo consideraba casi tan sagrado como la Torá. La Iglesia Ortodoxa Etíope lo considera escritura canónica hasta el día de hoy. Los padres de la Iglesia primitiva lo citaron durante los primeros 300 años. Justino Mártir lo usó. Ireneo lo citó. Tertuliano lo referenciaba. Clemente de Alejandría lo estudiaba. Orígenes lo comentaba. Pero en el año 364 después de Cristo, en el Concilio de la Odisea, este libro fue oficialmente removido del canon bíblico. 32 obispos votaron a favor de removerlo. 18 votaron en contra. Y el libro de los jubileos fue declarado apócrifo. Apócrifo no significa falso, significa oculto, escondido, reservado para pocos, y por 1600 años, eso es exactamente lo que fue. Hasta que un pastor beduino lanzó una piedra en una cueva del Mar Muerto y escuchó cerámica rompiéndose, y el libro que la Iglesia escondió volvió a la luz. El libro de los jubileos toma la narrativa de Génesis y la expande. Agrega nombres que Moisés omitió. Agrega fechas exactas. Agrega detalles que llenan cada agujero del texto bíblico. Y tiene algo que ningún otro documento antiguo tiene. El nombre completo de la esposa de Caín. Pero antes de darte el nombre, necesitas entender la historia completa, según Jubileos. Según este libro, Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Jubileos capítulo 4 versículos 1 al 9 da la lista completa. En la primera semana de años, después de la expulsión del Edén, nació Caín. En la segunda semana, nació Abel. En la tercera semana, nació una hija. Y después siguieron naciendo más hijos y más hijas durante siglos. Jubileos dice que había un sistema. Los hijos mayores se casaban con las hijas menores. Era la única forma de poblar la tierra sin que hermanos gemelos se casaran entre sí. Caín fue prometido a una hermana específica. Abel fue prometido a otra hermana específica. Y todo estaba planeado para que la humanidad creciera de manera ordenada. Pero entonces Caín mató a Abel, y todo el plan se derrumbó. La hermana que estaba prometida a Abel quedó sin esposo. La hermana prometida a Caín quedó asociada con un asesino. Adán y Eva entrenaron en luto por 7 años. No hablaron con Caín, no hablaron con nadie. Solo lloraban. Después de 7 años, Adán tomó una decisión. Dio a Caín la hermana que originalmente estaba prometida a él. Y guardó a la otra hermana, la que estaba prometida a Abel, para Set, que nacería después como reemplazo. Y ahora sí, llegó el momento. Después de toda esta explicación, después de todo este contexto, después de 3.500 años de silencio, aquí está su nombre. La esposa de Caín se llamaba Awan. En hebreo se escribe Ayin Vav Nun. Se pronuncia Awan o Aven, y su significado es devastador. Awan significa iniquidad, significa perversidad, significa esfuerzo vacío, significa tristeza que viene del pecado. Su nombre era una profecía. La mujer que se casó con el primer asesino de la historia llevaba un nombre que significa iniquidad. Y de ella nació la línea de Caín. La línea que construyó ciudades sin Dios. La línea que inventó la metalurgia y las armas de guerra. La línea que llenó la tierra de violencia. La línea que eventualmente se mezcló con la línea de Set y produjo a los Nefilim. La línea que hizo que Dios se arrepintiera de haber creado al hombre. Pero había otra hermana, la que fue guardada para Set, y su nombre era el opuesto exacto. Se llamaba Asura. En hebreo significa la ayudada por Dios, la protegida, la pura, la celestial. 2 hermanas, 2 nombres, 2 destinos. Una representa el camino del exilio, el pecado, la violencia,
la civilización sin Dios. La otra representa el camino de la redención, la pureza, la oración, caminar con Dios. De Awan y Caín nacieron Enoc, constructor de ciudades, Irad el nómada, Meujael el comerciante, Metusael el viajero, y Lamec el segundo asesino de la historia humana. Lamec tuvo hijos que inventaron la música, la ganadería y la metalurgia. Civilización avanzada, cultura sofisticada, pero sin Dios, porque en toda la línea de Caín nunca se menciona un altar, nunca se menciona un sacrificio, nunca se menciona una oración. De Asura y Set nacieron Enos, y Génesis 4, versículo 26, dice que con Enos los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Después vino Cainán, cuyo nombre significa poseído por Dios. Después Mahalalel, que significa alabanza de Dios. Después Jared, que significa descenso, porque en su tiempo Dios descendió para caminar con los hombres. Después Enoc, que caminó con Dios 300 años y fue traspuesto sin ver muerte. Después Matusalén, el hombre más longevo de la historia. Después Lamec, padre de Noé. Y finalmente Noé, cuyo nombre significa descanso, porque en él Dios descansó su esperanza de salvar a la humanidad. Dos líneas. Una enfocada en la tierra, otra enfocada en el cielo. Una construyendo ciudades, otra construyendo altares. Una creando tecnología, otra creando adoración, y por generaciones permanecieron separadas, hasta Génesis 6, cuando todo se derrumbó. Génesis 6, versículos 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, los hijos de Dios, las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran? El libro de los Jubileos es explícito. Los hijos de Dios eran los descendientes de Set y Asura, la línea pura, la línea que invocaba el nombre de Jehová. Las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín y Awan, la línea de la iniquidad, la línea sin Dios. Y cuando las dos líneas se mezclaron, nacieron los Nefilim, los gigantes, los poderosos, los violentos, los que llenaron la tierra de maldad hasta que Dios dijo basta, hasta que Dios envió el diluvio, hasta que solo quedó Noé, que era perfecto en sus generaciones, es decir, de línea pura de Set, sin mezcla con la línea de Caín. Todo empezó con un nombre, Awan, iniquidad, y terminó con agua cubriendo la tierra. Entonces, ¿qué teoría es la correcta? La teoría 1 dice que Caín se casó con su hermana porque era necesario y no había ley que lo prohibiera. Es lógica, es respaldada por teólogos históricos, pero no explica el miedo de Caín ni la población de su ciudad. La teoría 2 dice que había otras poblaciones humanas fuera del Edén. Resuelve todos los problemas narrativos, pero destruye la doctrina del pecado original y hace innecesaria la cruz de Cristo. La teoría 3 dice que el libro de los Jubileos tiene la respuesta completa. Confirma que era una hermana, da su nombre, da su historia, da las fechas y explica cómo el sistema de matrimonios funcionaba en las primeras generaciones. Yo creo que la teoría 3 es la más completa, no porque Jubileos sea inspirado de la misma manera que Génesis, sino porque llena los vacíos de una manera que respeta tanto la lógica como la teología. Confirma la unidad de la raza humana descendiendo de Adán. Explica el silencio de Génesis como una decisión editorial, no como un error. Y conecta la esposa de Caín con la historia mayor de las dos líneas que definieron la humanidad hasta el diluvio. Pero al final, la pregunta más importante no es con quién se casó Caín. La pregunta más importante es, ¿cuál línea eliges tú? Hoy vivimos en una civilización que se parece más a la ciudad de Enoc que a los altares de Set. Tecnología avanzada, cultura sofisticada, entretenimiento infinito, pero Dios olvidado. Oración abandonada, adoración reemplazada por productividad. Caín construyó la primera ciudad, pero nunca construyó un altar. Sus descendientes inventaron la música, el comercio, la metalurgia, pero nunca invocaron el nombre de Jehová.
Set no construyó ciudades, pero su hijo Enós comenzó a invocar el nombre del Señor. Y de esa línea vino Enoc, que caminó con Dios. Y de esa línea vino Noé, que halló gracia. Y de esa línea vino Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David y finalmente Jesús. El nombre de Awan significa iniquidad. El nombre de Asura significa ayudada por Dios. 2 nombres, 2 caminos, 2 destinos. Y cada día, en cada decisión, tú eliges cuál línea seguir. Comenta ahora qué teoría te convenció más. 1, 2 o 3. Y más importante, ¿cuál línea estás siguiendo hoy? ¿La de Caín que construye sin Dios? ¿O la de Set que invoca su nombre? Suscríbete y activa la campanita porque el próximo video entra en el misterio más oscuro de Génesis 6. ¿Quiénes eran realmente los hijos de Dios? ¿Eran descendientes de Set, como dice Jubileos? ¿O eran ángeles caídos, como dice el libro de Enoc? Hay evidencias en ambas direcciones. Y la respuesta cambia completamente cómo entiendes el diluvio, los Nefilim y la guerra espiritual que continúa hasta hoy. La Biblia no miente. Solo elige qué revelar. Y hoy revelamos un nombre que estuvo oculto por 3500 años. Awan. Iniquidad. La esposa del primer asesino. La madre de la primera civilización sin Dios. Que su historia te recuerde que los nombres importan. Las decisiones importan. Las líneas que elegimos seguir importan. Y que al final solo hay 2 caminos. El del exilio o el de la redención. El de la violencia o el de la oración. El de Caín o el de Set. Elige sabiamente. Porque tu elección no solo te afecta a ti, afecta a generaciones que vendrán después de ti, así como la elección de Awan afectó a toda la humanidad hasta el diluvio. Que Dios te bendiga, que te dé sabiduría para elegir el camino correcto, y que cuando enfrentes tu propia encrucijada entre construir ciudades o construir altares, recuerdes que solo uno de esos caminos lleva a la presencia de Dios. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.